Vale, continuamos entonces con la revisión del texto de Bell Hooks. Sí, y vamos con la tercera lección que entregan en los feminismos negros al este feminismo, ¿sí? Que era universal, omnicomprensivo, que planteaba la idea de la mujer y que entendía las necesidades de la mujer de forma universal. ¿Sí? Eh, Esta tercera lección tiene directa relación con lo que habíamos revisado previamente, con la noción de hegemonía que habíamos planteado. ¿Sí? Y es la siguiente. Dice, para comprender la realidad de la dominación hay que diferenciar las vulnerabilidades de las vulneraciones, ¿sí? Y este es un punto muy importante. Compañeras, compañeros, la pobreza, la racialización, o la raza como nosotros la entendemos normalmente, y el género normalmente nos han dicho que representan vulnerabilidades, ¿sí? Que las personas que son pobres, las personas que poseen ciertos tonos de piel o que pertenecen a cierta etnia, o las personas de cierta condición sexual o poseen cierto género, son personas o sujetos vulnerables. Sí, bueno, el término que vamos a ocupar desde ahora en adelante es que no son sujetos vulnerables, sino que son sujetos vulnerados, que es otra expresión. En realidad, en ninguna de las condiciones que yo he dicho, ni en el tono de piel, ni en el género, ni en la condición sexual de un individuo, hay nada de vulnerable. ¿Sí? Eso no es una característica que posean los individuos, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad consiste en una lectura social. A estas personas, por su condición, ¿sí? Por la situación en la cual existen, por la forma de existencia que poseen, por su identidad finalmente, se les ha vulnerado socialmente. ¿Sí? La pobreza es una forma de vulneración social, la racialización, porque los sujetos no poseen una raza, el tono de piel finalmente no involucra un significado ni un sector social, ni una vulnerabilidad en ningún caso. Los sujetos realmente son racializados pensando particularmente en el tono de piel que poseen. ¿Sí? Y por eso es que no hablamos de raza, hablamos de racialización. El tono de piel, y esto es social, gracias a la sociedad en la cual estamos insertos, adquiere un significado en particular. El tono de piel no es neutral en ningún caso. Los tonos de piel significan, pero el punto es que el significado que tienen no es una responsabilidad del individuo que posee el tono de piel, sino que es una construcción social, ¿sí? Que nosotros le otorguemos un significado negativo a la moreneidad. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hablamos de sujetos que son racializados. Y bueno, el género y la condición sexual en ningún caso, representan una vulnerabilidad, sino que por el contrario, hablamos de vulneraciones. Bueno, cuando se reúnen vulneraciones distintas, cuando se reúne pobreza, cuando se reúne racialización, cuando se reúne una condición sexual disidente, cuando se reúne un género finalmente que está o que es considerado jerárquicamente inferior, socialmente considerado jerárquicamente inferior, estamos en presencia de lo que denominamos interseccionalidad. Este es un concepto que ustedes tienen que haber escuchado previamente, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto. La interseccionalidad es construida desde las vulneraciones y las vulneraciones definitivamente son construidas a través de la cultura en la cual nosotros estamos insertos. Y las vulneraciones finalmente, como son producto de la cultura en la cual estamos insertos, y la cultura está construida por la élite, que en el caso que estamos revisando nosotros ahora, la élite está pensada desde esta perspectiva androcéntrica, europea, blanco y burguesa. ¿Sí? Como la cultura está construida desde esta perspectiva, ¿sí? La perspectiva occidentalizada. Nosotros, de hecho, nos leemos a nosotros mismos de una perspectiva occidental, aun cuando no pertenecemos completamente a Occidente, si somos colonizados. Eh, Entendiendo eso, que la cultura representa esta realidad, entonces tenemos que tener en cuenta que finalmente la vulneración o los sectores que han sido construidos desde la vulneración, los sectores que han sido vulnerados, las pieles morenas, las personas con menos recursos, en fin, ¿sí? Eh,
precisamente son vulnerados a partir de la hegemonía, ¿sí? La hegemonía finalmente nos ha insertado, ¿sí? Que el tono de piel determina socialmente un individuo y lo transforma en un tipo de ser humano que es incorrecto. También la cultura y a través de esta misma hegemonía androcéntrica, burguesa, blanca, europea, en fin, nos ha hecho pensar que existe un género que está en jerarquía menor respecto a otro género. También nos ha hecho pensar que hay ciertas orientaciones o condiciones sexuales que son puestas en jerarquía, que son incorrectas, de hecho, y que deberían ser eliminadas, ¿sí? Todo esto es a través de la imposición de una visión de mundo, ¿sí? Y esa visión de mundo es androcéntrica, blanca, europea, burguesa, podríamos agregar un montón de otros elementos, funcional, eh, heterosexual, en fin, ¿sí? Y por lo tanto, nos tiene que quedar súper claro que el proceso de vulneración de los individuos está construido desde la cultura y la cultura en la cual nosotros estamos insertos, con la cual leemos y observamos el mundo, es una cultura hegemónica. Hegemónica en términos económicos, hegemónica en términos culturales y vinculando todos los elementos que revisamos. Androcentrismo, género, raza, en fin, ¿sí? Espero que me vayan siguiendo, así que no lo aclaramos en la clase presencial. Sí, esta entonces es la tercera lección que nos entrega y esto es cómo tenemos que comprender el proceso de interseccionalidad. Por esto es que es fundamental entender, precisamente porque hay comunidades que se escapan en mayor medida, porque hay comunidades y colectivos, ¿sí? Que definitivamente poseen muchas más vulneraciones que otros, es que es importante comprender el proceso de dominación y también el proceso de emancipación, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de estos colectivos. Y no se puede en ningún caso pensar en términos universales. Es imposible pensar, de hecho, que las necesidades de las comunidades blancas, de mujeres blancas, poseen las mismas necesidades que las comunidades de mujeres negras, teniendo en cuenta que las mujeres negras están sometidas a procesos de vulneración más complejos que las vulneraciones de las mujeres blancas. Es innegable que en ambos casos hay vulneraciones, es innegable, ¿sí? El punto es ver cómo convergen las diferentes vulneraciones y cómo finalmente en la sociedad, teniendo en cuenta los lentes culturales, gracias a los cuales nosotros leemos nuestro entorno, ¿sí? Cuántos límites realmente poseen ciertos individuos y otros no. La opresión o la dominación, como la describe al menos la autora, es la ausencia de elecciones. Desde esa perspectiva, las mujeres blancas no poseen una ausencia completa de elecciones a diferencia de las mujeres negras. Por lo tanto, la realidad y la dominación en la que son sometidas las mujeres negras es considerablemente más compleja. Y precisamente por esto es más complejo y precisamente por el concepto de hegemonía que previamente habíamos realizado, es que la realidad, la dimensión, la opresión a la cual están sometidas las mujeres negras es mucho más compleja. Sin dejar de lado, evidentemente, que en ambos casos hay fenómenos de opresión, hay fenómenos de dominación. ¿Sí? Una cosa en ningún caso dista la otra. Sin embargo, no se pueden universalizar las experiencias de dominación, no se pueden abordar en ningún caso de forma general, hay que entenderlas cada una en su realidad. Y ese también es el impulso que está tratando de hacer Hooks en este caso. Bien, cuarta lección, avanzamos bastante, ¿sí? Es otra lección también que nos otorga el feminismos negros hacia el feminismo blanco burgués. ¿Sí? Que es la necesidad de construir una identidad o cómo vamos a denominar la autoconciencia colectiva para conseguir la emancipación, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado previamente, que las identidades son dinámicas y diversas. ¿Sí? La identidad de las mujeres negras, las necesidades de las mujeres negras, ¿sí? Acuérdense que la autoconciencia, cuando revisamos la dialéctica y el amo y esclavo, la autoconciencia consiste en el hecho de, en primera instancia, reconocer mis propias necesidades y a partir de ahí construir mi propia identidad. Y tenemos que entender que la identidad de las mujeres, de los distintos colectivos de mujeres es distinta.
¿sí? Porque las necesidades que poseen son diferentes, partiendo de ese plano, ya hay las identidades sobre las cuales se construye eh, la autoconciencia colectiva, la autoconciencia de los grupos, ¿sí? Va a ser distinta. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos que reconocer eso. En primera instancia es importante la construcción de una identidad propia, reconociendo las identidades propias. Lo que hace Bell Hooks en este caso, ¿sí? Es comenzar este proceso de reconocer que las necesidades de las mujeres negras no son iguales a las necesidades de las mujeres blancas. Y este es un primer impulso para comenzar a construir una identidad colectiva propia, ¿sí? Diferente, y por lo tanto iniciar en cuanto mujer negra un proceso propio emancipatorio. ¿Sí? Y esto es un elemento fundamental. Aquí estamos iniciando un proceso de autoconciencia colectiva, separándose de las demandas que hacían las mujeres blancas, porque las demandas universales que estaban planteando las mujeres blancas, los feministas blancas, estas demandas que trataban de ver a la mujer como un fenómeno conceptual y universal, ¿sí? Esta forma de comprender a la mujer, al feminismo y las necesidades de la mujer, resulta que lo que habían realizado era un nuevo proceso de opresión de estas mujeres negras. Habían ocultado finalmente las necesidades de las mujeres negras, habían impedido que las mujeres negras levantaran la voz haciendo o destacando sus propias necesidades y construyendo una identidad propia. ¿Sí? Por lo tanto, el feminismo lo que había conseguido era un nuevo paso en la dominación. Y eso lo revisamos en el video anterior, la primera parte al menos de la revisión de este texto. ¿Sí? Cuando la mujer blanca trata de imitar la forma de liberación o trata de imitar cómo se libera el hombre blanco, trata finalmente de ponerse en una posición de privilegio, trata de pertenecer a la élite. Y en este proceso de tratar de pertenecer a la élite, ¿sí? Eh, ha olvidado finalmente las particularidades que pretende ocultar en torno como a este concepto llamado la mujer. Y realmente lo que ha ocurrido en ese olvido es un nuevo fenómeno opresivo. La mujer blanca, burguesa, para poder liberarse, lo que ha hecho ha sido oprimir a otras mujeres. ¿Sí? Oprimir a otras mujeres en la medida en que no ha permitido que manifiesten su identidad propia, pero además también se ha olvidado de otras formas de opresión, porque existen otras formas de opresión que no es solamente el género. Se ha olvidado de que la mujer blanca en muchos casos oprime a otras mujeres a través de la vulneración de clase. Y también se ha olvidado que la mujer blanca ha oprimido a otras mujeres también a través de la vulneración raza. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos un espectro de vulneración bastante más amplio que es lo que nos está recordando la autora, pero un elemento aquí importante es el hecho que en el reclamo universal se está impidiendo que el colectivo negro manifieste sus propias identidades. ¿Sí? Y es fundamental para un proceso emancipatorio que cada uno de los individuos pueda manifestar, que cada uno de los colectivos también, de hecho, pueda manifestar su propia identidad y ser consciente de sus propias necesidades. ¿Sí? Lo que plantea Hooks entonces, y esto es como para poder trabajar estos elementos en conjunto, es que el trabajo emancipatorio que han llevado adelante las feministas burguesas blancas, ¿sí? Lo que ha continuado en este spin, ¿sí? En esta dialéctica de amo y esclavo, donde realmente para emanciparse, para obtener reconocimiento público, salir al espacio público, dar a conocer mis demandas, ¿sí? Y que las demás personas me reconozcan como un sujeto de derecho y de identidad, ¿sí? En este proceso de emancipación, porque eso consiste en la emancipación, sí, las mujeres blancas finalmente lo han conseguido a costa de oprimir a las mujeres negras y pobres, ¿sí? A las mujeres racializadas, ¿sí? Y pobres. ¿Sí? Y la única forma, dice Hooks, de que esto no ocurra, de que la emancipación no sea a costa de la opresión de otros colectivos, ¿sí? Es que no solamente luchemos por derrocar al patriarcado, ¿sí? No solamente luchemos en términos de género, sino que también luchemos en términos de clase. ¿Qué significa esto? Que tratemos finalmente de acabar con la lógica económica, tratemos de acabar con la lógica de la opresión, por lo tanto tratemos de acabar con el capitalismo. ¿Sí? Si es que no consideramos el elemento clase, si es que no consideramos que la opresión
consiste también en oprimir en términos de clase, vamos a continuar en este spin de siempre tratar de oprimir a otro para poder liberarnos y salvarnos nosotros. ¿Sí? No sé si me siguen en este punto. Lo importante, por lo tanto, para la autora, más incluso que acabar con el patriarcado, o al mismo tiempo, ¿sí? Porque no son luchas diferentes, es una misma lucha, se tiene que entender que estos elementos son al mismo tiempo. Tenemos que acabar con el capitalismo, porque si acabamos con el capitalismo, acabamos con la opresión. Y si acabamos con la opresión, vamos a acabar con todos los tipos de opresión, cree Bell Hooks, al menos. ¿Sí? Y una de estas tantas formas de opresión va a ser el patriarcado, ¿sí? La opresión en términos de género. Bell Hooks es una persona bastante crítica con las feministas blancas, si ustedes se dieron cuenta. ¿Sí? Es sumamente crítica todo el tiempo y acá muestra cómo ella, en un curso de posgrado universitario, ¿sí? Donde hay feministas que se muestran, feministas que tienen acceso al conocimiento, ¿sí? Cuando definitivamente te dicen estas feministas que ellas no conocían y justifican el hecho de no conocer la experiencia de las mujeres negras, Bell Hooks dice: yo no sentí ninguna simpatía hacia ellas, porque aun cuando yo no vivía al lado de una mujer blanca, yo sí conocía su realidad. Yo sí hice un esfuerzo por comprender el dinamismo y por comprender finalmente en qué consistía la lucha de las feministas blancas. ¿Sí? Sin embargo, ellas no hicieron ningún tipo de esfuerzo, en ningún caso, por conocer cuál era la lucha de las mujeres negras, las necesidades de las mujeres negras. Por lo tanto, este sorpresa que ellas presentaban, las feministas blancas, ¿sí? Esta sorpresa que presentaban frente a Hooks y esta justificación de, nosotros no conocíamos tu experiencia, tu realidad, a ella no le produjo ningún tipo de simpatía, no le produjo ningún tipo de conexión ni de empatía, no solidarizó con ellas en ningún caso. Por el contrario, sentía mucho enojo respecto a que estas mujeres no hayan considerado la realidad más allá de ellas mismas. ¿Sí? Y la expresión, cómo se muestra, ¿sí? La dominación, ¿sí? Cómo se expresa la diferencia de experiencias, de hecho, entre mujeres negras y mujeres blancas, consistía en esto. Las mujeres blancas habían construido, desde el feminismo blanco burgués, se había construido una suerte de mística femenina, que la verdad es que no había por dónde tuviese ningún vínculo con la realidad y la experiencia que vivían las mujeres negras. Y por lo tanto es importante dar a entender que el feminismo que planteaban, perdón, las mujeres blancas no interpelaba de ninguna forma a las mujeres negras. ¿Sí? De hecho, aquí dice, muchas mujeres deseaban ser amas de casa. Muchas mujeres negras quizás querían quedarse en la casa y quizás querían compartir este modelo y esta mística de las mujeres que se había construido. Sin embargo, no podían. ¿Sí? Las mujeres negras tenían la necesidad de salir a trabajar y por lo tanto quedarse en la casa para ellas era un lujo, al contrario de lo que planteaban las feministas blancas burguesas, que necesitaban salir al trabajo, ser parte de la fuerza de trabajo, ser reconocidas en el espacio público y en los espacios laborales. Para las feministas negras, claro, el espacio público no era parte de ellas, pero sí ellas siempre habían pertenecido al mundo del trabajo, por lo tanto ahí se reconoce que las demandas no son las mismas, no son las demandas de ambos colectivos. ¿Sí? Y además también hay que entender que en este caso la noción que presenta la autora de lucha de clases es inseparable con el racismo. Eh, Porque finalmente la persona, el sujeto racializado, la mujer racializada, ¿sí? Es también una mujer que en la jerarquía social se encuentra en estratos de pobreza. ¿Sí? Coincide el proceso de racialización y la vulneración, racialización, también con la vulneración pobreza. Por lo tanto, la lucha de clase para Bell Hooks es inseparable con la lucha por el fin del racismo. ¿Sí? Finalmente, el feminismo blanco lo que había conseguido, según el análisis que hemos estado haciendo, es lo que nos muestra esta imagen. ¿Sí? Eh, y esto es lo que nos está recordando todo el tiempo la autora. La dominación no solamente es una dominación en términos de género y el feminismo tiene que hacerse cargo también de eso. Porque si no, lo que ocurre es que una mujer domina a otra mujer con otras vulneraciones incluidas. ¿Sí? En esta imagen nos estamos dando cuenta de una mujer racializada que se está haciendo cargo de niños blancos. ¿Qué es lo que significa esto? Que
una mujer, ¿sí? Probablemente blanca, sí, probablemente con condiciones económicas apropiadas para poder pagar a una empleada, ¿sí? Se ha liberado de las actividades domésticas, se ha liberado de estas actividades de cuidado, de este rol de género que se le atribuye históricamente a las mujeres, pero eso solamente ha ocurrido a costa de que hay otra mujer que se está haciendo cargo del mismo rol, del mismo trabajo de cuidado. Es decir, otra mujer, en este caso pobre, de menores recursos, y racializada está realizando las labores de cuidado que la mujer blanca en condiciones más acomodadas ha conseguido salir y escapar de ese rol de género. Por lo tanto, aquí no hay una ruptura en términos de roles de género, sino que el rol de género trata de ocultarse a través de una dominación de raza y de clase. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nos recuerda Hooks es que el feminismo no está en contra de la opresión, en general, está solamente en contra de la opresión en términos de género, pero es fundamental para la autora que el feminismo esté en contra de todo tipo de opresión, ¿sí? Y que no sea útil al patriarcado, pero tampoco sea útil al capitalismo, desde esta perspectiva. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esta definición que me parece maravillosa de clase que está haciendo Hooks, que la toma de hecho de Rita Mae Brown, eh, y que nos muestra cómo o la noción que la autora está presentando respecto de clase social. ¿Sí? Y recuerden, cuando lean esta definición, recuerden la noción de hegemonía que yo les planteé previamente y cómo la autora está entendiendo que todo este proceso de dominación abarca todos los aspectos sociales de un individuo, ¿sí? De una mujer. ¿Sí? En este caso, la clase involucra todos los aspectos de la vida, compañeras y compañeros. ¿Sí? Determina completamente la experiencia de vida que una individua e individuo tienen. ¿Sí? Cómo lo resuelves, cómo te sientes, piensas, actúas, finalmente. ¿Sí? Eh, el rol social que uno tiene a uno lo condiciona de forma completa, ¿sí? Lo condiciona de forma completa. Y es importante tener en cuenta, y es muy importante tener en cuenta cómo funcionan estos parámetros de condicionamiento, y cómo nosotros nos movemos en el mundo comprendiendo a los diferentes seres humanos que están en nuestro entorno. ¿Sí? Resulta fundamental. Y por lo tanto, el concepto de clase social que nos está presentando en este caso Hooks a través de las palabras de Brown, ¿sí? Es una noción bastante compleja que involucra el elemento raza, definitivamente, ¿sí? Son elementos que van de la mano, el elemento clase con el elemento raza. Definitivamente, si tú tienes la piel más morena, vas a pertenecer a una clase más baja. Esa es la lógica que está siguiendo acá la autora. Y también involucran el elemento género. ¿Sí? El concepto clase está completamente complejizado por todos estos elementos de los cuales estamos hablando. Si le agregamos el elemento orientación o condición sexual, se complejiza mucho más, pero también podríamos vincularlos dentro del elemento clase. ¿Sí? Una cosa, y ahí es distinto, una cosa es ser transexual y otra cosa es ser transexual pobre. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser homosexual pobre. ¿Sí? Una cosa es ser bach, camiona, y otra cosa es ser una camiona pobre. ¿Sí? Y la forma en que la vida está limitada en ambos casos, ¿sí? Es distinta. Por lo menos tenemos que entender que el elemento clase limita considerablemente la vida y en el elemento clase está directamente vinculado el elemento tono de piel, ¿sí? O la racialización. ¿Sí? Es importantísimo, compañeras y compañeros, sí, que las comunidades, que las distintas comunidades que han sido dominadas, oprimidas, sí, puedan desarrollar este trabajo, sí, puedan desarrollar este proceso llamado autoconciencia, que es reconocer, acuérdense, necesidades propias y desde ahí construir la propia identidad. ¿Sí? Reconstruir la historia, por ejemplo, ¿sí? Trazar elementos culturales que no son propios, rescatar finalmente qué es lo que nos destaca, qué es lo que nos iguala como colectivo y qué es lo que nos diferencia de otros colectivos que también pueden haber sido oprimidos o de otros colectivos que funcionan como opresores.
¿sí? En este caso yo les pongo una cita que no aparece en la lectura de Hooks, es una cita de Frantz Fanon, ¿sí? Pero que expresa muy bien cómo tiene que ser el proceso de autoconciencia respecto al tono de piel. ¿Sí? Que es un proceso que definitivamente hacen los colectivos de comunidades negras y las feministas negras. Esto no aparece en la lectura de Hooks, les repito, ¿sí? Pero muestra y lo ocupo para poder ejemplificar eh, lo que Hooks quiere decir cuando nos habla de este proceso también de toma de conciencia y de toma de conciencia de clase, porque Hooks está entendiendo que la toma de conciencia en términos de clase involucra a la raza también. ¿Sí? Miren, la cita dice, de ninguna forma mi color debe ser sentido como una tara. A partir del momento en que el negro acepta la división impuesta por el europeo, no conoce ya una tregua. Y así, ¿no es comprensible que trate de elevarse hasta el blanco, elevarse en una gama de colores a los que asigna una especie de jerarquía? Nosotros veremos que otra solución es posible. Esto implica una reestructuración del mundo. ¿Sí? Finalmente, apartarse de la identidad que me han impuesto, ¿sí? Apartarse de las necesidades del otro que yo estoy resolviendo, es iniciar el proceso de autoconciencia. La emancipación o la autoconciencia, perdón, consiste en el proceso de comenzar a ser para sí mismo. ¿Sí? Que un individuo sea para sí mismo, que un colectivo sea para sí mismo. Acuérdense, reconociendo las necesidades propias y a partir de ello construyendo una identidad propia, apartándose de la etiqueta que le ha sido impuesta desde afuera. ¿Sí? Y por lo mismo también acá resaltar el valor propio y el proyecto de vida que se plantea también como propio. Para esto es fundamental la historia. La historia es fundamental, que los colectivos oprimidos hagan un trazo histórico de ellos mismos y autoconstruyan su propia historia es un trabajo fundamental para poder conseguir autoconciencia. ¿Sí? Y sin autoconciencia no hay posibilidad de emancipación de la dominación. ¿Sí? El primer paso para conseguir un proceso de emancipación consiste en adquirir autoconciencia. Y el proceso de emancipación, compañeros, una vez que ya se exige y ya se adquiere, perdón, la autoconciencia y la identidad propia, el proceso de emancipación requiere una exigencia de reconocimiento de terceros. Y aquí nuevamente volvemos a la dialéctica del amo y esclavo todo el rato, la vamos a volver a retomar en distintas ocasiones, ¿sí? Pero acá es fundamental la exigencia de reconocimiento. No es suficiente de que yo adquiera una autoconciencia, sino además que yo exija que los demás me vean como un individuo que tiene una identidad propia. ¿Sí? Y en esta situación, en esta exigencia de reconocimiento, esa exigencia de reconocimiento consiste en lo que habíamos hablado en la clase anterior, que las demás personas cuando me observen, también me observen en cuanto a ser humano y que además que en primera instancia se me reconozca como ser humano, también se me pueda reconocer en mi propia diferencia y en mi propia identidad. ¿Sí? El primer acto de reconocimiento, compañeras y compañeros, es el acto de humanidad, que a mí se me reconozca como un ser humano, que se me reconozca como parte del colectivo humanidad. ¿Sí? Eso es un elemento principal, esa es la primera lucha por el reconocimiento de cualquier colectivo oprimido. ¿Sí? Y en segunda instancia, esa lucha involucra que cuando se me considere parte de la humanidad, se me considere en cuanto a mis diferencias y en cuanto a mi identidad particular. ¿Sí? Por lo cual, esta lucha por reconocimiento y esta exigencia de reconocimiento consta de dos momentos. ¿Sí? Es necesaria la igualdad y es necesaria también el reconocimiento en cuanto a la diferencia. De lo contrario, no existe un proceso de reconocimiento y tampoco un proceso de adquisición de derecho. ¿Sí? Y acá les planteo una cita, ¿sí? Que es la cita de Patricia Hill Collins, ¿sí? Para que se entienda en qué consiste el pensamiento feminista negro. ¿Sí? Eh, la leo. El propósito global del pensamiento feminista negro estadounidense es resistir a la opresión, ¿sí? Tanto a sus prácticas como a las ideas que la justifican. Ahí están, perdón, me detengo. Ahí hay una lucha cultural que creo que es importante que tengan en cuenta. Acuérdense de la noción de hegemonía que estuvimos viendo y también de la noción de universalización de la construcción de la cultura. En fin, tenganlo en cuenta todos esos elementos que revisamos en esta lectura cuando lean esta cita. ¿Sí? Bien, continúo entonces.
Si las opresiones interseccionales no existieran, este pensamiento y los conocimientos oposicionales similares serían innecesarios. Como teoría crítica social, el pensamiento feminista negro tiene como objetivo empoderar a las mujeres afroamericanas en un contexto de injusticia social sostenida por opresiones interseccionales, en tanto que éstas no puedan estar totalmente empoderadas, perdón, a menos que las propias opresiones interseccionales sean eliminadas. El pensamiento feminista negro apoya principios generales de justicia social que trascienden las necesidades particulares de este grupo. ¿Sí? Está diciendo en este caso es que el pensamiento feminista negro se hace cargo de la opresión en términos generales, no solamente de la opresión en términos de mujeres negras y pobres, sino que entiende que lo que hay que acabar es con la opresión. Para entender y para poder acabar con la opresión, según Hooks al menos, es necesario en primera instancia acabar con el capitalismo. ¿Cómo se acaba con el capitalismo, compañeras y compañeros? Difícil. No hay una receta hasta el momento. Marx nos dio algunas líneas y la verdad es que no ha funcionado en términos de emancipación al menos. ¿Sí? Es una difícil tarea pensar cómo acabar con el capitalismo. Quizás es para otro curso, la verdad. Bien, hemos terminado entonces la revisión de este texto.